Buenas tardes. Bueno, como habíamos quedado el día de ayer, hoy nos disponemos a trabajar sobre otro de los temas presentados en la pizarra, ¿sí? La reforma de la Constitución. Asumiendo lo que ya hemos transitado, el tema del poder constituyente, que nos quedó refrescado, un tema que ya lo traíamos, pero bien focalizándolo al ámbito de la provincia, que es lo que a nosotros nos viene bien en nuestra temática. Vamos a iniciar el análisis general de lo que es la reforma de la Constitución, también refrescando un poco del artículo 30 de la Constitución Nacional, y después nos vamos a orientar, que acá ya les voy a pedir que ustedes sean parte, al trabajo de la reforma en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Que vamos a buscar que ustedes trabajen sobre esto. Bueno, van a tener que investigar. Obviamente que les vamos a dar los lineamientos y vamos a trabajar sobre la reforma de la provincia de Buenos Aires en forma conjunta. Vamos a arrancar entonces con el análisis del artículo 30 de la Constitución Nacional, en donde vamos a encontrar el procedimiento de reforma de la misma, ¿sí? Recuerden que dentro de lo que era el Poder Constituyente, originario y derivado en esa clasificación que habíamos estudiado en el video anterior, teníamos marcadas las pautas desde el origen de ese Poder Constituyente que nos marcaba el inicio, la primera Carta Magna, la primera Constitución, y dentro de ese temario que trae la propia Constitución nos indica la forma para poder modificarla. Tenemos que tener en cuenta acá algo claro. La misma Constitución nos inclina a que podemos modificarla en el todo o en cualquiera de sus partes, como vamos a dar lectura ahora al artículo 30. Vamos a recordar el artículo 30. Allá vamos a ver en la redacción propia de los constituyentes, en esa inteligencia que tuvieron, nos dio las pautas de cómo deberíamos ir. Primero que teníamos las formas, ¿sí?, para modificarla, y después cómo deberíamos hacerlo. Y vamos a leer un poquito el artículo 30. Recuerden que también en nuestro preámbulo nos adentraba a quiénes eran los integrantes o quiénes eran las partes preponderantes para primero dictar la propia Constitución y después obviamente para reformarla, que es lo que nosotros estamos leyendo ahora, ¿sí? Acuérdense, los representantes reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen. Bueno, todo esto se va a ver reflejado también en el momento de que tengamos que trabajar el poder constituyente derivado, que implica la reforma de la Constitución. Bueno, vamos a la lectura del artículo 30. La Constitución, yo me baso mi estudio en los análisis de la doctora María Angélica Geli, que coinciden mucho con lo que hablábamos ayer del doctor Vidal Campos, para que tengan algo de conocimiento de cuáles son los autores en los cuales me baso en las clases. Si ustedes lo quieren buscar, lo van a encontrar en distintas bibliografías sobre ellos. Artículo 30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Bien. Vamos a hacer el análisis propio de todo el artículo, que es un artículo corto, que uno dándole lectura rápida quizás no lo entiende, pero es muy nutritivo en todo el conocimiento y nos va a venir bien analizarlo y desglosarlo con tranquilidad para poder entender cuáles son las etapas para la reforma de la Constitución, ¿sí? Primero, que indica que la Constitución puede ser reformada, es decir, ya nos da la facultad, puede reformarse. Nosotros tenemos una Constitución del tipo rígida, entonces también nos marca la pauta de que no va a ser tan sencilla la reforma, ¿sí? Si bien se puede reformar, nos va a dar algunos tipos de limitaciones, que las vamos a leer ahora. En el todo o en cualquiera de sus partes.
¿Por qué hacemos también un parate acá? Entendamos que cuando dice el todo, indica que podemos modificarla toda, pero ¿será conveniente a la vera de lo que es la Constitución modificarla toda? ¿Habría alguien que pueda hacer un cambio tan sideral dentro de nuestra sociedad que quiera modificar nuestra Constitución en el todo? Es muy difícil, pero queda abierto a las distintas generaciones venideras. Otra de las cuestiones que acá van a salir en pugna, obviamente, son las cuestiones de las cláusulas pétreas. Eso que muchas veces leemos y creemos que existen, que no existen. Es una construcción doctrinaria, no podemos dejarla de lado, y menos aún hoy que cuando hagamos los análisis de los fallos jurisprudenciales van a darse cuenta que uno de los fallos actuales, el fallo del caso Schifrin, trae ya alguna mención a estas cláusulas. Depende de qué lado lo focalicemos, veremos si está bien, si está mal o si realmente existen las cláusulas pétreas. Es una cápite del doctor Lorenzetti, así que después, cuando hagamos el análisis en el otro video que tengamos, vamos a incidir un poco más sobre el tema. La necesidad de reforma, acá ya me dice que ya está determinada la necesidad de reforma, debe ser declarada por el Congreso. ¿Sí? Es decir, ya indica que debe ser declarada por el Congreso. ¿Y el Congreso cómo se expresa generalmente al conocimiento de ustedes? Sabemos que en el Congreso hay distintas formas de expresarse, pero generalmente por leyes, ¿verdad? Bueno, acá también van a ver que a lo largo de nuestra historia constitucional hay algunos juristas que han hablado sobre si es una ley, si necesitamos la reforma por medio de ley, si no es una ley y demás. Fíjense que ya desde la ubicación en la cual está el artículo no estamos hablando de una ley, sino deberíamos ir a la parte del poder legislativo, ¿no? En este caso no es una ley, pero si la necesidad de reforma se dicta con todos los pormenores de una ley, debemos respetarlo eso, ¿sí? Eso es una de las cuestiones que dejó claro en un fallo el doctor Fay, el fallo que vamos a hacer alusión posteriormente y un breve análisis de uno de los casos denominado el fallo Polino o el caso Polino. Ahí el doctor Fay dejó claro que si bien el Congreso se expresa con determinadas cuestiones, leyes, reglamentos y demás, también la necesidad de reforma, dejada abierta la cuestión hacia el Congreso, lo puede determinar por ley, por ende debe tomar todos los pormenores que rodean al dictado de leyes. Bueno, con el voto de las 2/3 partes, al menos indica de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Fíjense que en algunos puntos de la Constitución, a lo largo de la Constitución, si necesitáramos hablar de las 2/3 partes del Congreso, de los presentes, de los miembros presentes, de los miembros de la totalidad de las cámaras y demás, la Constitución misma hace hincapié y lo menciona. ¿Sí? Podemos verlo en el 75, inciso 22, cuando hacemos la incorporación de los tratados internacionales. Ahí, fíjense que es uno de los ejemplos más claros en los cuales indica las 2/3 partes de la totalidad de las cámaras, de la composición de las cámaras y demás. Acá no lo dice, razón por la cual a lo largo de nuestra historia, de las modificaciones que tuvimos dentro de la Constitución, ha habido inconvenientes en la composición de esas 2/3 partes. Así que, salvo en algún momento puntual, en 1898 y en 1993, para la modificación de 1994, ahí se logró la totalidad, la 2/3 parte de la totalidad de las cámaras, así que el resto hubo, inclusive en el año 49, con nuestra constitución de ese entonces, se cuestionó la composición de esas 2/3 partes. Ya lo vamos a leer y ya también va a ser un análisis investigativo de parte de ustedes.
Entonces, llegamos a las 2/3 partes. Hablamos ahora de la convención. Les vuelvo a leer esta parte que es importantísima, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Es decir, tenemos dos etapas para la modificación de la Constitución. La preconstituyente, que es primero la necesidad de la reforma, todo lo que involucra el tema de lograr las mayorías para esto y demás, y posteriormente la que es orientada a la parte convencional de la Convención Constituyente, ¿sí? Como lo indica el artículo 30 al final del mismo, de la redacción del mismo. Esa Convención Constituyente va a estar conformada acorde a lo que indique el mismo reglamento de la Convención, va a tener sus propios límites y demás, ¿sí? Y cuando se dicte la norma en la cual se indica la necesidad de la reforma, va a tener también marcados determinados lineamientos previos a esa Convención Constituyente. Bien, hasta acá vamos con el análisis del artículo 30. Quiero soslayar todo lo que hablábamos recién de la etapa preconstituyente y constituyente, que son de vital importancia, ya que en estas cuestiones tenemos que ser claros que necesitamos la reforma y posteriormente cumplir con los lineamientos, porque después inician los inconvenientes con los controles de constitucionalidad de las reformas que se llevan adelante. Inclusive se ha llegado a dejar sin efecto una constitución de índole social muy importante, la de 1949, con una modernidad interesante y muy emblemática para el momento en el cual está viviendo nuestro país. Inclusive sería importante que lean el artículo 37 de esa Constitución y el preámbulo, que se soslayaba y daba por sentado una cuestión social importantísima para el país de aquel entonces y para el futuro, inclusive de las distintas generaciones. Lamentablemente, por cuestiones propias de la evolución, se dejó sin efecto, pero tenía muchos puntos interesantísimos para analizarlo desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Bueno, ya hemos hablado sobre los alcances de la reforma y las cuestiones de las cláusulas pétreas en la que debemos dejar totalmente claro que es muy complejo determinar algún tipo de cláusula fija para las generaciones venideras. En ese caso, si hubiese habido alguna posibilidad de determinar los constituyentes eran totalmente inteligentes y lo podrían haber soslayado en el mismo artículo 30 y haber marcado excepciones, que no se podía reformar esta parte o reformar aquella parte, y sin embargo dejaron abierta la posibilidad para que las generaciones, como hablamos en su momento, posteriores, las generaciones que venían, tengan esa posibilidad de modificar, ese margen de maniobra para poder modificar si era necesario la actuación de lo mismo. Bueno, este es el análisis fundamental del artículo 30. Posteriormente a esto lo que haremos es ir sobre los distintos fallos que conforman el análisis de las modificaciones de la Constitución, de nuestra Constitución. Estaría muy bueno que se pongan a estudiar las distintas modificaciones, a repasarlas más que nada, ya las vieron, las modificaciones de la Constitución Nacional, y también a su vez repasen, ya que estamos en la parte de Constitución Provincial, las modificaciones que se realizaron sobre la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Desde su origen en 1854, su modificación posterior, no fueron tantas, fueron claves porque marcaron distintas pautas y está interesante leerlo y entenderlo, ¿sí? Bien.